Arthur Schopenhauer. Danzig, actual Gdansk, Polonia, 1788, Frankfurt, Alemania, 1870. Filósofo alemán, profundamente ingenioso y con gran influencia durante la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del XX. Se caracterizó por plantear una posición claramente pesimista frente al mundo y a la vida, lo cual quedó plasmado en su principal obra, El mundo como voluntad y representación. En 1805 inició, contra sus deseos, una carrera comercial como aprendiz por voluntad de su padre. La muerte de este, al parecer por suicidio, le permitió prepararse para los estudios superiores e ingresó a la Universidad de Gotinga como estudiante de medicina en 1809. Pero la lectura de Platón y de Kant orientó sus intereses hacia la filosofía y en 1811 se trasladó a Berlín, donde estudió durante 2 años siguiendo los cursos de Fichte y Schleiermacher. La decepción que ambos le causaron fue motivo de un momentáneo alejamiento de la filosofía y un interés por la filología clásica. Las campañas napoleónicas le brindaron la ocasión de retirarse a Rudolstadt, donde preparó su tesis titulada La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que le valió el título de doctor por la Universidad de Jena y que fue publicada en 1813. Regresó después a Weimar, donde se relacionó estrechamente con Goethe y fue introducido por Mayer en la antigua filosofía hindú, uno de los pilares junto con Platón y Kant, del que había de ser su propio sistema filosófico. Schopenhauer desarrolló un concepto de la felicidad que tenía por fundamento la prudencia y la ética. Dentro de su pensamiento, la felicidad tiene mucho más que ver con la paz interior que con la exaltación o la dicha. La realidad auténtica corresponde a un principio que Schopenhauer denominó voluntad, de la cual el mundo como representación es su manifestación. El sistema se completa con una ética y una estética. Cuando el individuo enfrentado al mundo como representación se pregunta por lo que se encuentra tras las apariencias, obtiene la respuesta como resultado de su experiencia interna en lo que se conoce como voluntad, pero la irracionalidad de esta, su condición de afán de su vida perpetuamente insatisfecho, produce una insatisfacción que la conciencia solo puede suprimir a través de una serie de fases que conducen a la negación consciente de la voluntad de vivir. La influencia de Kant en el sistema es clara. El mundo fenoménico corresponde a la representación, mientras que la voluntad constituye la verdadera naturaleza del noumeno. Según Schopenhauer, pues la esencia de este es descubierta por el hombre dentro de sí mismo como impulso irracional vital. Un cuidadoso análisis de la obra central de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, muestra que muchas de las ideas más características de Freud habían sido anticipadas por Schopenhauer. Todo pensador expresa siempre algo de la cultura de su tiempo, por supuesto, pero los paralelismos que encontramos entre Freud y Schopenhauer van más allá de la mera influencia cultural. El concepto schopenhaueriano de voluntad contiene los fundamentos de lo que en Freud llegaron a ser los conceptos del inconsciente y del ello. Los escritos de Schopenhauer sobre la locura anticipan la teoría de la represión de Freud y su primera teoría sobre la etiología de la neurosis. La obra de Schopenhauer contiene aspectos de la futura teoría de la libre asociación y, lo que es más importante, Schopenhauer anticipa la mayor parte de la teoría freudiana de la sexualidad. Schopenhauer, como psicólogo de la voluntad, es el padre de toda la psicología moderna. Desde él parte una línea que, a través del radicalismo psicológico de Nietzsche, va directo hasta Freud y los hombres que construyeron su psicología de la inconsciente y la aplicaron a las ciencias de la mente. Fue el representante del pesimismo. Aseguraba que la voluntad no es razonable, sino ciega y radicalmente opuesta a la inteligencia, sobre la que tiene primacia. Todas las cosas son animadas por el esfuerzo universal de la voluntad, que el intelecto transforma en ideas y conceptos. El ser humano se debate entre ciegos impulsos y está predestinado a luchar sin hallar satisfacción legítima, pues lo que él le llama placer o felicidad no es más que la supresión del dolor. La vida es una alternativa entre dos estados, tedio y frustración. La única forma en la que el ser humano puede liberarse de la servidumbre de la voluntad es negado y anulado la individualidad y la voluntad. La moral y las bellas artes pueden ayudarlo a anular la voluntad. Por lo tanto, Schopenhauer nos dice que el hombre no es más que voluntad
deseos encarnados, que a medida de que crecen nuestros goces, nos hacemos más insensibles a ellos. El hábito no es placer. Nos dice que la vida, la mitad es la aspiración a la felicidad y la otra mitad consiste en dolorosos sentimientos de temor a la felicidad. No es más que una quimera, solo el sufrimiento es real. Por lo demás, Schopenhauer fue el primer gran filósofo occidental que puso en contacto los pensamientos de su época con los de Oriente y uno de los primeros en manifestarse abiertamente ateo.